Buenas tardes con todos. ¿Ya terminó la clase anterior? Por favor, si me confirman. Sí, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿se escucha bien el audio? Sí, doctor, sí se escucha. Ok. ¿La clase previa ya terminó? Sí, ya acabó. Sí, doctor, ya acabó. Muy bien, entonces supongo que debe estar conectándose y ya es hora de que empezamos a compartir pantalla. Mm, ¿Me confirman si puede verse la presentación? Sí se ve, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Em, Tengo 88 participantes. ¿Así estaban en la clase anterior? ¿Menos de 100? No, doctor. Ya, entonces deben estar conectándose seguramente. Muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy, esta clase, es un tema muy importante en pediatría. Y ustedes, como estudiantes de medicina general, así como tienen que aprender el desarrollo psicomotor, tienen que ustedes saber el Programa Nacional de Vacunas. ¿Qué vacuna se coloca a un niño? Porque donde vayan como médicos generales, en cualquier centro de salud, posta, en sus serums, van a tener que llevar el programa de vacunación. Tienen que ustedes conocer cuál es el programa de vacunación, qué vacunas utilizamos, cómo las utilizamos, por qué las utilizamos. Pero ustedes como médicos también tienen que conocer no solamente el programa, es un programa que cada vez ha ido cambiando. Este programa que les voy a mostrar ahora difiere mucho del que yo estudié cuando era estudiante de medicina. Se han agregado muchas vacunas y cada vez está mejorando. Más o menos el último programa de vacunación que le voy a presentar es el del año 2022, ¿no? Publicado en noviembre del año 2022. El previo estaba en el 2018 y la anterior en el 2013, si no mal recuerdo. Y cada vez se ha incorporado mejoras en este programa nacional. Prácticamente tenemos un programa nacional muy, muy bueno. Lo lamentable es la cobertura. La cobertura para que un programa sea exitoso deben ser más del 90%, ¿no? Con un 95% de cumplimiento, prácticamente muchas enfermedades podrían erradicarse. Sin embargo, la cobertura de nuestro programa ha caído lamentablemente a cifras muy bajas, empeorado por las situaciones de pandemia en la que vivimos, ¿no? Que hemos vivido 3 años de pandemia, de aislamiento, los programas nacionales cayeron tremendamente. Bien, entonces la primera parte de nuestra clase, gran parte de nuestra clase va a ser un poco de sentar las bases de las inmunizaciones. Entonces, como médicos tienen que conocer lo que es inmunizaciones. Esta es una foto que ustedes la van a ver en cualquier presentación de vacunas. Cuando hay algún tema de vacunas en un congreso, curso que vayan, van a presentarles esta foto. ¿Alguien me puede decir a qué foto es, de qué representa? ¿Alguien? A ver, chicos, de repente alguien ya ha visto, ha escuchado, ha Polio, re- doctor. Un niño con polio, doctor. exactamente, ¿no? La polio. Es un niño que vean la dificultad que tiene para caminar, ¿no? La polio era una causa importante de parálisis, de secuelas como la que estamos viendo y de una mortalidad bastante elevada en la etapa aguda, ¿no? La crónico es lo que vemos ahí, la secuela, pero la polio causaba una alta mortalidad. Y gracias a la vacunación, ahora no vemos estos problemas de polio vacunal, ¿no? El Perú ya
Hace muchos años que no tenemos polio vacunal, y más bien sí tenemos es la polio por vacuna. ¿No? Eso sí hemos reportado casos polio por la vacuna. Entonces, esta foto es histórica porque representa el último caso de polio salvaje que se vio en Pichanaki, ¿no? Esa es la foto característica. Perdón. Entonces, este mensaje es muy importante, ¿no? La inmunización es la actividad de salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos 2 siglos. ¿Y saben cuál es la primera? ¿Qué otra actividad de salud pública es efectiva para disminuir la morbilidad, mortalidad por enfermedades infecciosas? ¿Alguien me puede decir? Las vacunas es importante, vacunas es una actividad muy costo-beneficio, pero ¿saben cuál es una de las importantes también? ¿Medidas sanitarias, doctora? Lavado de manos, exactamente. Obviamente parecería barato, ¿no? Será más barato las vacunas, más barato el lavado de manos, pero para tener lavado de manos necesitamos agua potable, agua limpia, y no siempre es fácil. En nuestro país, gran parte de nuestra población carece de agua. Y ustedes lo han escuchado ahora con el tema del corte de agua que ha habido en Lima, ¿no? Los radios han empezado a hablar de cuánto cuesta el agua, ¿no? Qué tan cara es el agua. Y a mucha gente le cuesta más, y la gente pobre es la que más sufre. Entonces, el lavado de manos, la higiene sanitaria son medidas de salud pública que disminuyen la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. Y las inmunizaciones es una muy importante que todos debemos conocer. ¿Y cuál es la historia? Cómo es que, creo que, no sé por qué está esto. ¿Cuál es la historia de la vacunación? Pareciera ser que es anecdótica, pero en realidad todo está en la sapiencia y en la habilidad de ustedes, de los profesionales, de los científicos, de, de buscar la razón de las cosas o el porqué de las cosas. Miren, en el año de casi a fines del 1796, Jenner descubre la primera vacuna contra la viruela. Y dicho sea de paso, la viruela ya fue erradicada del mundo, gracias a esa vacunación. Y Jenner, ¿cómo es que se ocurre esto? Jenner escucha a una mujer, una pueblerina, que trabajaba en la extracción de leche, decir, a mí no me va a dar la viruela mala, porque ya me dio la buena. ¿Y cuál era la buena? La viruela de las vacas. Las vacas también tenían el problema de viruela. No el mismo virus de la viruela humana, no el mismo, pero daba una enfermedad de viruela. Y esta señora sabía, había visto, había observado de que las personas como ella que trabajaban con vacas que habían tenido viruela y se habían enfermado con la viruela de la vaca, no hacían la viruela horrible, salvaje que tenían las personas y que mucha gente moría por viruela. Entonces, esa observación a Jenner dijo, o sea, que si uno se enferma de esta viruela, de alguna forma está generando defensas contra la viruela humana. Y entonces dijo, bueno, entonces enfermémonos de eso. Y lo que hizo fue sacar un extracto de las lesiones de viruela de la vaca, ¿no? Y dicho sea de paso, es vacuno, ¿no es cierto? Por ahí viene el término de vacuna, la primera vacuna, porque venía de ganado vacuno. Y la aplica a un niño, ¿no? Y esa foto representa, pues, ese momento, ¿no? En que Jenner coloca a un niño para protegerlo. De esta forma, el niño desarrolla una viruela vacuna, mucho más leve, no mortal, y evita la enfermedad de viruela en esa persona. Y así empieza la historia de las vacunas. Entonces, hablar de vacunas es hablar de defensas, y hablar de defensas ahora sabemos que es inmunidad, ¿no es cierto? Y debemos saber qué cosa es inmunidad, y la inmunidad se divide en dos, la inmunidad activa natural, ¿no es cierto? Que es aquella que se genera por una infección natural. Yo me enfermo de hepatitis A y genero anticuerpos contra la hepatitis A, de modo que después ya no me va la enfermedad.
Y hay la inmunidad activa artificial, que es la vacunación. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Las vacunas. Inmunidad activa artificial es aquella que se ha generado en forma expresa mediante la vacunación. También tenemos la inmunidad pasiva natural, y este es un claro ejemplo de lo que hablábamos, los anticuerpos que recibimos de nuestra madre a través del embarazo y a través de la placenta, ¿no? Por el cordón umbilical nos llegó anticuerpos, los anticuerpos IgG, que son los que pasan la barrera placentaria, que nos están protegiendo de las enfermedades por las cuales la madre generó defensas. Y finalmente, la pasiva artificial es aquella inmunidad que nosotros proporcionamos a una persona inyectándole, dándole anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra una determinada enfermedad o inmunoglobulinas, ¿no? Administración de gamma globulina inespecíficas o específicas para determinada enfermedad, ¿no? Y ahí están los famosos sueros, por ejemplo, del suero antirrábico. El suero antirrábico no son más que anticuerpos contra el virus de la rabia que ha sido formado en el suero del ganado equino. Entonces se extrae esos anticuerpos y se coloca en una persona que ha sido mordida por un perro rabioso para controlar la infección del virus de la rabia. Entonces, ¿qué cosa es inmunizar? Inmunización. La inmunización no es más que un proceso de generar una respuesta inmune artificial contra una determinada enfermedad para la cual ha sido preparada una determinada vacuna o un producto inmunobiológico. La vacuna entonces no es más que una suspensión de microorganismos que pueden estar vivos atenuados, o es un microorganismo muerto, o es una parte del microorganismo. Entonces, no le voy a administrar un microorganismo vivo plenamente, sino tiene que estar atenuado. O puede ser que el microorganismo esté muerto, o puede ser que esté usando partes del microorganismo. Eso lo vamos a ver un poco. Eso es una vacuna. Y el toxoide ya más bien no es el microorganismo, sino es un anticuerpo, una toxina, ¿no? De la bacteria que ha sido modificada para que no genere enfermedad, pero sí genere una respuesta de anticuerpos, o sea, de antitoxinas. Entonces, el toxoide no es el microorganismo, sino es la toxina de la bacteria. Ya vamos a ver cuáles son toxoides. Es la toxina, como la difteria y el tétanos, ¿no? La difteria y el tétanos, lo que nos afecta no es la bacteria del tétanos, no es la bacteria del tétanos, no la toxina. Entonces, yo altero esa toxina, la modifico para que no sea tóxica para la persona, pero sí es capaz de generar anticuerpos. De esa forma genero defensas. ¿Qué cosa es una inmunoglobulina? Es un anticuerpo que se genera como respuesta a un agente infeccioso, ¿no? Cuando hablamos de vacunas, actualmente las ponemos, no solo una, sino vienen vacunas en diferentes formas. Cuando hablamos de vacunas conjugadas, las vacunas conjugadas son aquellas vacunas en las cuales se han unido a proteínas, y esas proteínas transportadoras permiten una mejor respuesta inmunológica, que es una respuesta de memoria llamada T dependiente, ¿no? Y eso se ve muchos con las bacterias que tienen polisacáridos, ¿no? Que no generan una buena respuesta de memoria. Entonces, estas tienen que ser unidas a proteínas que generan una mejor respuesta inmune. Para eso conjugamos a la vacuna con proteínas. A diferencia de las vacunas combinadas sí son un conjunto de vacunas, varias vacunas que se unen en un solo inóculo, ¿no? Y ahí tenemos la pentavalente, el hexavalente, la triple viral, son combinadas, ¿no? Entonces tienen antígenos de diferentes agentes infecciosos. También pueden ser diferentes serotipos de un mismo agente. Hay un concepto importante en vacunas, que es el efecto rebaño, ¿no? Y ahí está un rebaño. ¿Alguien me quiere explicar el efecto rebaño? ¿Alguien que haya escuchado el efecto rebaño cuando hablaban de la vacunación por COVID? ¿Qué cosa significa el efecto rebaño? A ver, ¿alguien, chicos?
¿Nadie? A ver, ¿a quién abrió su micro? No sea tímido. ¿Sí? ¿Alguien, por favor? ¿Quién puede decirnos el efecto rebaño? ¿Nadie? Tienen que tratar de participar, chicos. La vez pasada tuve que llamar a los delegados. Y ahí me encontré que muchos delegados no venían. Malca Loaiza, ¿se encuentra? Presente, doctor. Malca. A ver, ¿qué concepto tienes de rebaño, de efecto rebaño, cuando hablamos de vacunación? Doctor, habla de rebaño y de vacunación. ¿Puede repetir la pregunta? Un poco recortado. A ver, ¿no me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Ahora sí, doctor. La pregunta es, ¿cuál es tu concepto del efecto rebaño cuando hablamos de inmunización? Yo supongo que cuando inmunizamos a una persona, o sea, al cubrir a una persona va a poder, no enfermarse, o sea, comparado a toda la comunidad. O sea, si una persona está, vacunada, va a ser más complicado de que se enferme. Ahora, el problema, por ejemplo, cuando las personas antivacunas es que al no tener la vacunación completa, muchas veces tienden a mostrar la enfermedad y eso a la larga trae preocupación al entorno. Por ejemplo, Ujú. eso es en el caso de pediatría, en los niños, por ejemplo, doctor. Ya. A ver, vamos a ver qué nos dice Mesa. Dianira Wendy Mesa. ¿No se encuentra? Muy bien. Enhorabuena, Chipillo, Marisela. Poco. Estrella Palma Molina. Sí, doctor, bueno. A ver, misma pregunta. ¿Qué concepto de efecto rebaño? Bueno, más que todo podría ser la vacunación que es bueno, a diversas personas, doctor. Bueno, eso más yo lo entiendo, ¿no? Por efecto La, rebaño. la vacunación a diversas personas. Ya. A ver, chicos, Doctor, ¿alguien quiera participar doctor, ¿podría voluntariamente? dar mi punto de vista? Sí, claro, por favor. Aquí estamos para conversar. Doctor, a mí lo que me parece el efecto de rebaño es más que nada no estar vacunado y simplemente que al adquirir, bueno, a una persona de la población adquirir esta infección, bueno, se infecta y genera anticuerpos, ¿no? Y así consecutivamente toda la población va adquiriendo anticuerpos, pero sin necesidad de una inmunización como vacunas. Un poquito acercado, pero no está en Doctor, yo tengo completo. A otra ver, idea de que la inmunidad de rebaño se refiere como una inmunidad colectiva, ya que cuando, por ejemplo, varios de un grupo poblacional, varios están protegidos, van a actuar de manera como protección frente al que no está vacunado o no está protegido, ¿no? perfecto. Perfecto, muy bien. Eso es justamente el efecto de rebaño. ¿Qué dice el efecto de rebaño? El efecto de rebaño dice que yo no necesito vacunar al 100% de la vacunación para proteger, sino que los pocos no vacunados van a ser protegidos de la gran mayoría que ha sido vacunado. Entonces, yo necesito un porcentaje de personas que estén inmunizadas, correctamente vacunadas, para proteger a una población. Y los no vacunados se van a ver protegidos por esa persona vacunada. Se dice que para que haya un efecto rebaño en la mayoría de vacunas, se requiere más del 70% de personas vacunadas. De 100 personas en una comunidad, si 70 personas están correctamente vacunadas, inmunizadas, las 30 no vacunadas están siendo protegidas por esas personas vacunadas.
porque el virus o la bacteria o el agente infeccioso difícilmente va a propagarse hacia ellos, porque encuentra muchas personas vacunadas y no llega, tiene poca posibilidad de llegar. Y si una persona se enferma, esta persona es difícil que propague a las otras no enfermas por la gran mayoría que están vacunadas alrededor. Ese es el efecto rebaño, ¿no? Dando a entender que esa ovejita negra que está ahí es la que no quiso vacunarse, no se vacunó por esta materia, pero las ovejitas blancas, adecuadamente vacunadas, están protegiendo a esa ovejita negra, ¿no? Entonces, el efecto rebaño o la protección de rebaño es la protección que genera un porcentaje adecuado de personas vacunadas que previene, protege a las personas no vacunadas. Pero eso requiere que tengan más del 70% de la población adecuadamente inmunizada, que puede ser por vacunas o que haya hecho la enfermedad también. Se llama inmunidad colectiva de grupo o de rebaño, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es eficacia vacunal? Eficacia vacunal es pues cuando uno protege contra una infección dada por vacuna. O sea, yo le pongo la vacuna y si esa vacuna me protege contra esa enfermedad, es eficaz. Si no, no es eficaz. Y esta vacunación puede fallar. Entonces, ¿existe falla vacunal? Sí. Y la falla vacunal puede ser primaria cuando no hay una seroconversión a la vacuna. Es decir, yo le pongo una vacuna contra hepatitis B y la persona nunca forma anticuerpos contra la hepatitis B. Y se ha visto en muchas personas, sobre todo en personas con obesidad, ¿no? Personas con obesidad que le ponen vacuna hepatitis B y nunca hacen anticuerpos contra la hepatitis B. Por lo tanto, no están protegidas. Y la falla vacunal secundaria tiene que ver cuando una persona sí ha formado anticuerpos, o sea, sí ha habido una respuesta, ¿no? Y luego de esa respuesta cae y se enferma. Entonces, es una falla vacunal secundaria, ¿no? Ha tenido una respuesta buena, pero después esa cae y se enferma. Y eso lo vemos muchas veces, por ejemplo, en pacientes con inmunodeficiencia adquirida, o sea, ha sido vacunado bien, correctamente, pero que luego con inmunodeficiencia adquirida falla esa protección y se enferma. ¿Qué determina la efectividad de una vacuna? Es decir, el grado de inmunogenicidad. Primero está en función al tipo de vacuna. Las vacunas vivas, atenuadas, son las que mejor confieren inmunidad, y muchas pueden dar inmunidad de por vida. Las que no son vivas atenuadas muchas veces requieren refuerzos para poder levantar el sistema inmunológico. Es claro que los antígenos proteicos van a dar una respuesta T dependiente. Un favor, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor. Ya, perfecto. Lo que pasa es que cuando me llaman al celular pienso que de repente me están llamando a alguien para decirme que no me escucha. Ya, entonces los antígenos proteicos dan una buena respuesta y esa respuesta buena es la respuesta T dependiente. ¿Y por qué nosotros queremos una respuesta T dependiente? Porque esa respuesta T dependiente es la que genera memoria inmunológica. ¿De acuerdo? La memoria inmunológica es la formación de anticuerpos IgG de largo plazo que ante una enfermedad se activa rápidamente y previene la enfermedad. La respuesta en niños pequeños es buena con antígenos proteicos. En cambio, los polisacáridos generan una respuesta T independiente. Pobre respuesta en niños menores, por lo tanto no hay una buena memoria inmunológica. Por eso que las vacunas con polisacáridos se unen a proteínas, las conjugamos con proteínas para que tengan una mejor respuesta. ¿Y qué factores intervienen en esto? Pues obviamente la presencia de anticuerpos maternos. Por eso que en los niños pequeños, menores de 1 año, que todavía tienen en su sangre anticuerpos maternos, evitamos vacunarlos con vacunas vivas atenuadas, como por ejemplo sarampión, papera, rubiola. No se vacuna preferentemente a niños menores de 1 año para que no interaccionen con estos anticuerpos. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, el sarampión se vacunaba a los 9 meses. Y es que se vacunaba a los 9 meses porque teníamos una alta tasa de mortalidad por sarampión. ¿De acuerdo? Entonces había que proteger a un niño lo más pronto posible. Ahora, como ya no tenemos el sarampión, no tenemos el sarampión tan activo, tan fuerte, entonces podemos vacunar normalmente después de 1 año. ¿De acuerdo? El modo de administración de la vacuna también. Si la vacuna no es colocada según cómo debe ser, por ejemplo, dice subcutánea, la ponemos intramuscular, o es intramuscular, ponemos subcutánea, no va a generar una buena respuesta.
El uso de adyuvantes. Los adyuvantes en la vacunación, generalmente como el hidróxido de aluminio, lo que sirven son para generar más inflamación. El hidróxido de aluminio genera más inflamación, por lo tanto, donde está la vacuna y si yo inflamo esa zona, voy a hacer que más sangre llegue, más células inmunológicas como macrófagos, neutrófilos, para generar una mejor respuesta y de una mayor inmunogenicidad. El uso de proteína transportadora, ya lo hemos dicho, la edad también es un factor. El estado nutricional es importante. Un paciente desnutrido no va a generar una buena respuesta a una vacunación. No digo que no la genere, no genera una buena respuesta. Obviamente la condición del huésped, sobre todo de inmunodeficiencia, es importante a la hora de formar anticuerpos o una respuesta inmunológica. Las vacunas entonces pueden ser vacunas a microorganismos vivos que tienen que estar atenuados, que generan una respuesta inmunológica muy similar a la infección natural, obviamente, y a vacunas a células enteras o subunidades. Pero no sé si no han avanzado porque no han querido o porque están A esperando ver, algo, chicos, pero me han ¿alguien dicho que está hasta ahorita con... no lo han hecho nada. Hasta donde yo sé, los Por que, si acaso, ¿a ti te han dicho algo? Me han sí, dicho los no que han van a hecho. exponer les van a mandar todo en la noche. O sea, le han dejado a la sede hacer sus inspecciones de ver. operaciones Renzo, la patiño, diagnósticas, apaga tu todo eso. micro. Ya, Pues, ¿qué dice? los A que van a ver, exponer no chicos, O saben. sea, estoy ¿quiénes están esperando eso. discutiendo ahí? Por favor, estamos en clase. Si por favor tratan de concentrarse en la clase y los temas de exposiciones o de estas cosas lo ven después de la clase o se desconectan, pues, ¿no? Para conversar el tema si lo que estamos tratando no les interesa mucho, ¿no? Lo importante es que ustedes aprendan estas cosas que son importantes para su vida médica, ni siquiera es solo para pediatría. Vacunas se usan en adultos, en ancianos, en ginecología, se habla de vacunas. Y hasta en cirugía, cuando tiene que poner una vacuna antirrábica, están hablando de vacunas. Así que por favor, chicos, pongan atención en la clase. Eh, Estas vacunas a células enteras, unidades, pueden ser el mismo microorganismo completo o puede ser parte de lo que genera, como el toxoide, ¿no? Puede ser la cápsula o puede ser extractos purificados. ¿Se pueden usar vacunas simultáneamente? Definitivamente sí, no hay ninguna contradicción. Es más, a los niñitos les ponemos a los 4 meses, como verán, le ponemos un hexavalente o una pentavalente, le ponemos encima la rotavirus y le ponemos neumococo. Todas estas vacunas lo siguen. Ya se puede poner, no hay ningún problema, solo que tienen que ser inyectados en diferentes sitios anatómicos. Eso es importante. ¿Qué intervalos de administración debo considerar? Cuando yo uso vacunas con antígenos inactivados, si son inactivados puedo ponerlos juntos o separados, no importa el intervalo, no me interesa. Pero cuando uso antígenos inactivados vivos, entonces puedo ponerlos simultáneamente o también en cualquier intervalo. Pero el problema son con los antígenos vivos parenterales. ¿Ya? Los antígenos vivos parenterales se pueden poner juntos simultáneamente, pero separados al menos por 4 semanas. Es decir, todas las vacunas a virus vivos atenuados que se usan por vía parenteral tienen que ser puestas o juntas en el mismo momento, o si los separo, tiene que haber 4 semanas de intervalo. Una vacuna viva atenuada, por ejemplo, sarampión, papera, rubiola, la otra, digamos, varicela. O las pongo juntas, o si pongo varicela, ya no puse ese día varicela, perdón, no puse sarampión, papera, rubiola, la tengo que poner después de un mes, después de 4 semanas. ¿Qué aspectos a considerar cuando uso inmunoglobulinas? Entonces, el intervalo mínimo entre una vacuna que tenga antígenos vivos y una posterior inmunoglobulina es de 2 semanas. O sea, si yo pongo un antígeno vivo como sarampión, papera, rubiola y voy a poner inmunoglobulinas, tiene que ser después de 2 semanas para que mi vacuna tenga efecto. Si la pongo antes, puede inactivar mi vacuna, la respuesta vacunal. ¿De acuerdo? A excepción de la vacuna polio oral y la antiamarílica, que no se cumple esto. Cuando voy a usar inmunoglobulinas y hemoderivados, por ejemplo, sangre que tenga plasma o plasma que tiene inmunoglobulinas, si uso eso, si he hecho una transfusión de plasma a un paciente, la vacunación con agentes vivos atenuados tengo que posponerla 6 meses
para que tenga un efecto vacunal adecuado. ¿Por qué? Porque los hemoderivados y la administración de inmunoglobulinas interfieren en la respuesta vacunal hasta por 6 meses. ¿Qué pasa con los esquemas interrumpidos? Si yo tengo un paciente normal, no se repite la dosis, no se vuelve a cero, se continúa con las dosis que faltan, ¿de acuerdo? Se continúan con las dosis que faltan. ¿Qué pasa si es que yo he usado una vacuna con un intervalo menor al recomendado? Si yo pongo una vacuna con un intervalo menor al recomendado, se considera como no se ha puesto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en cuanto a las precauciones, obviamente que no se debe vacunar en zonas que están alteradas, que están enfermas, que tienen inflamación, signo de flobosis. Debemos respetar el mínimo de dosis entre cada vacuna, ¿de acuerdo? Los niños que son prematuros se vacunan de acuerdo al calendario vigente, o sea, no es que se espere la edad corregida, sino según su calendario, 2 meses, le toca su vacuna de 2 meses. Y los niños con alteraciones neurológicas, de acuerdo, estables, que no son evolutivas, ellos pueden vacunarse normalmente. A diferencia de los niños con alteraciones neurológicas, pero que no están estables y tienen más bien a degenerar. En ellas tratamos de prevenir la vacunación. Las precauciones, evidentemente, el estado inmunológico. Si tenemos un paciente que es infección por VIH, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, pacientes con síndrome nefrótico que están recibiendo corticoides, pacientes con lupus, con artritis reumatoide que reciben corticoides o inmunosupresores, o pacientes con cáncer que están recibiendo inmunoterapia o radioterapia, ¿no? O pacientes que han recibido hemoderivados como transfusión de plasma o de sangre. Las contraindicaciones absolutas son muy pocas, ¿no? Se contraindica la vacunación cuando existe historia de reacción anafiláctica a una dosis de la vacuna o a un componente de la vacuna. Y esos son los muy, muy poquitos. Las falsas contraindicaciones, pues son aquellas que reacciones leves a la dosis de EPT, las enfermedades agudas benignas, no son contraindicaciones, que está resfriado, no se puede, sí se puede vacunar, está con tratamiento antibiótico, también se puede vacunar. Alguna vez es niño que está en contacto con embarazadas, también se puede vacunar. Que está lactando, se puede vacunar. Alergias inespecíficas, no hay problema, se puede vacunar. Toda vacuna, como todo medicamento, no está exento de reacciones adversas. Y hay un término importante en inmunización que es lo que se llama ESAVI, evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Ese es el ESAVI. Cualquier evento que ha ocurrido después de una aplicación de vacuna se llama ESAVI, ¿no? Y está atribuido a la vacunación. Y ahí tienen, por ejemplo, algunos eventos severos, ¿no? ESAVI severos. Ahora voy a presentarles la norma técnica sanitaria actualizada, la número 196 del Ministerio de Salud, que fue aprobada con resolución ministerial 884 en el 2022, específicamente el 7 de noviembre de 2022, que aprueba la norma que está actualmente vigente en el esquema nacional de vacunación. Y se diferencia esta norma de la previa, que fue en el año 2018, la norma de 2018, en básicamente incorporar una vacuna nueva a nuestro calendario de vacunación, que fue la vacuna de la hepatitis A. La vacuna de la hepatitis A ya forma parte del esquema nacional de vacunación. Y además también amplía el uso de la vacuna del papilomavirus, que estaba solamente para niñas, a que la reciban también niños. ¿Ya? Niños. Entonces, esa es la modificación que hace la norma técnica del año 2022 a la norma técnica de 2018. Y la finalidad de esta norma técnica es, pues, proteger a la población peruana de los riesgos de tener enfermedades prevenibles por vacuna, ¿no? Entonces, el objetivo es establecer un calendario ordenado de vacunación de cumplimiento obligatorio a nivel nacional que facilite las estrategias sanitarias nacionales de inmunización, donde se aplica en todo el Perú, en el Ministerio de Salud, en los gobiernos regionales, locales, en Salud, Sanidad de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, instituciones privadas del sector de salud a nivel nacional. Todas están obligadas a aplicar por lo menos
por lo menos, estas vacunas, este programa nacional de vacunación. En la parte privada se pueden aplicar vacunas de marca, digamos, y algunas que todavía no están incluidas en el programa nacional. Realmente tenemos un programa muy parecido al ideal que sería el que se aplica en Europa o en Estados Unidos. Prácticamente tenemos todas las vacunas que se aplican en Estados Unidos. ¿Qué nos estaría faltando, digamos, que no tenemos? No tenemos todavía en nuestro programa la vacunación del meningococo. No está todavía, ¿no? No está todavía la vacunación del dengue. No está todavía. Pero meningococo es un tema que, bueno, no es un problema de salud pública todavía, a diferencia de Chile, a diferencia de España o países de Europa, pero es algo que nos estaría faltando, digamos. ¿Cómo se define este programa? Pues como un esquema que representa en forma cronológica y secuencial las vacunas aprobadas oficialmente en nuestro país como parte de nuestra política nacional de inmunizaciones. Y ese es el esquema. Acá ya se ha cambiado, como dije, no es la de 2018, es la de 2023, ¿de acuerdo? Ya luego lo voy a modificar. Estas son las vacunas que se colocan. Son las mismas de 2018 en la que se ha agregado hepatitis A. Entonces, las vacunas vivas atenuadas son 8. 7 virales y una bacteriana. La bacteriana es la BCG y las virales es la vacuna Sabin, que es la de la polio parenteral, rotavirus, sarampión, rubiola papera, fiebre amarilla y varicela. ¿De acuerdo? Ahora, las inactivadas o muertas es la vacuna de SAL, que es la vacuna de la polio parenteral, y la recientemente incorporada hepatitis A, hepatitis A. Vacunas enteras, bacterianas, la de la pertusis, es una vacuna que da mucha reacción adversa, por eso que se prefiere la celular, que da menos reacciones adversas. Las fraccionadas tenemos las subunidades influenza, las recombinantes como la hepatitis B y la virus de papiloma humano, los toxoides, difteria y tétanos, y de los polisacáridos, que es lo que decíamos que genera una respuesta no inmune adecuada, pero que tenemos que conjugarlas, son la de influenza tipo B y la del neumococo. Ahí también incluiríamos la del meningococo, ¿no? Cuando la tengamos. Y el esquema nacional actual, pues nos dice que en el recién nacido deben recibir la vacuna de BCG y la vacuna de hepatitis B. El recién nacido es una sola dosis. A los 2 meses debe recibir la vacuna pentavalente, que está formada por la DPT, que es la difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B y hemófilus influenza B. Esa es la vacuna pentavalente. Además, la vacuna antipolio inactivada inyectable, que es la tipo Salk, la vacuna contra el rotavirus, que se da por vía oral, y la vacuna contra neumococo, que se da por vía parenteral, o sea, inyectable. Fíjense que entonces que a los 2 meses recibe una inyección de pentavalente, una inyección de polio, una inyección de neumococo y una vacuna oral en gotitas. 3 inyecciones y unas gotas. En la práctica privada, en las zonas privadas, para evitar esas tantas inyecciones, se utiliza una vacuna que se llama hexavalente. La vacuna hexavalente tiene la ventaja en que disminuye una hincada, porque va a ser solo una, y además la difteria, la pertusis, perdón, va en forma acelular, y es la que da menos dolor, menos fiebre. A los 4 meses es igual que a los 2 meses, es la segunda dosis. A los 6 meses se repite la pentavalente, la tercera dosis, y la polio oral cambia, perdón, la polio que se ponía parenteral cambia a polio oral, ¿no? Se le da la tercera dosis, pero en polio oral. Y a los 6 meses empieza la vacunación de la influenza pediátrica. A los 6 meses. Al mes siguiente es su segunda dosis de influenza, a los 7 meses. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, a los 12 meses, cuando cumple 12 meses, viene recién la vacuna sarampión, paperas y rubiola, la primera dosis, ¿no? De sarampión, paperas y rubiola. Y la vacuna de neumococo. La vacuna de neumococo la recibía, como ustedes han visto, a los 2 y 4 meses. Acá lo vemos. Neumococo
a los 2 meses, neumococo a los 4 meses y ahora viene su tercera dosis al año de edad. A esa edad también viene varicela, que es la primera dosis, y la vacuna de influenza pediátrica. No es primera dosis, sino ya la vacuna anual, porque a partir de los 12 meses en adelante la influenza se coloca anualmente. A los 15 meses viene la vacuna antifiebre amarílica, que es una sola dosis, y aquí está entrando recién, aquí en esta norma técnica, en el año 2022, la vacuna de hepatitis A, la vacuna de hepatitis A. A los 18 meses, año y medio, vienen los refuerzos, el primer refuerzo de DPT, de difteria, tétanos, pertussis, el refuerzo de la polio que se pone por vía oral, y la segunda dosis de sarampión, paperas y rubiola. A los 2 años ya sigue la influenza anual, a los 3 años influenza anual, y a los 4 años se continúa con la influenza anual y ya viene la segunda dosis de la difteria, tétanos, pertussis y la antipolio oral. En realidad no es segunda dosis, sino es el segundo refuerzo. Ahí hay un error. Es segundo refuerzo de la DPT y segundo refuerzo de la polio oral. Finalmente, pues en los niños a la edad de 9 años, se les coloca a las niñas el virus de papiloma y actualmente a partir de este año, de esta norma, se ha agregado a los varones. Inicialmente la vacunación del papilomavirus eran 3 dosis, inicialmente cuando recién apareció. Después la dosis cambió y se vio que con 2 dosis era suficiente, una y a los 6 meses la segunda. El esquema ahora incluso recomienda que a partir de después del año 2023, o sea, a partir del año 2024, se va a vacunar una sola dosis a niñas y niños del virus del papiloma humano, que parece ser tiene efectividad también en la prevención de cáncer de cuello uterino, que es el objetivo de salud pública de esta vacunación, ¿no? Pero además también protege de verrugas, ¿no? De la verruga genital. Acá les hago un resumen rápido para que vean recién nacido, BCG y hepatitis B, qué cosa es la vacuna de BCG, que es el liofilizado del bacilo Calmette-Guerin, así se llama, bacilo Calmette-Guerin. ¿De acuerdo? La hepatitis B es una vacuna inactivada recombinante también, y para que tenga efecto en el recién nacido debe ser puesto en las primeras 12 horas y máximo 24 horas del recién nacido. Si no se pone en el primer día, después ya no es por gusto, ya no vacunen a su niño de hepatitis B después, no tiene sentido. ¿Cuándo lo voy a vacunar? A los 2 meses. Acá ven a los 2 meses entonces la polio que se pone en la vía parenteral intramuscular de polio inactivada, el rotavirus la primera dosis, el Ministerio de Salud pone el Rotarix, que es de GlaxoSmithKline. Existe en el mercado el Rotatec, que es otra vacuna, pero que tiene 3 dosis, a los 2, 4 y 6. El Rotarix solo son 2 dosis. El neumococo, que nosotros utilizamos, creo, el neumococo 13 valente, que es la mejor vacuna ahora en la actualidad de neumococo. Es una vacuna de varias cepas, ¿no? De varios serotipos, de 13 serotipos. Y la pentavalente, que tiene difteria, tétanos, pertussis, hemófilos influenza tipo B y hepatitis B. A los 2 meses está la vacuna inactivada, el rotavirus, que son vía oral, como le decía, el neumococo, que es una vacuna conjugada de 13 serotipos, la pentavalente, que ya hemos conversado, y a los 4 meses es lo mismo, se repite solo con segunda dosis, a los 6 meses ya recibe la polio no parenteral, sino por vía oral, y la tercera dosis de pentavalente. Entonces ahí solo es una inyección, nada más. Entonces la polio, que tiene un esquema especial, ¿no? Las primeras 2 dosis a los 2 y 4 meses es por vía parenteral, la tercera dosis es vía oral y los refuerzos unidos a los 18 meses y 4 años es por vía oral. A la vacuna parenteral se le llama Salk también, y a la vía oral se llama Sabin. Luego la vacuna de influenza a los 6 meses, primera dosis, y el refuerzo que se pone al mes de la primera, ¿no? Si se puso a los 6 meses, a los 7 meses. Si por una razón la influenza se pone a los 7 meses, la segunda dosis es a los 8 meses, un mes después, ¿no? Ahí están las cepas de influenza, que son vacunas trivalentes, la que colocan, con 2 cepas de influenza A y una cepa de influenza B. ¿Ok? A los 12 meses o al año viene la primera dosis de sarampión, papera, rubiola, viene su dosis de varicela, que es una sola, y la tercera dosis de neumococo, ¿no? Como hemos mencionado. El sarampión, papera, rubiola son virus vivos atenuados,
se coloca vía subcutánea. A los 15 meses está la fiebre amarilla y hepatitis A, que es la nueva vacuna, ¿no? La fiebre amarilla es vivo atenuado y esta vacuna, una vez colocada, genera inmunidad de por vida, basta una sola dosis. Y la hepatitis B también es un virus vivo atenuado, es intramuscular y es una sola dosis que se coloca. Hepatitis A en la práctica privada se recomienda 2 dosis, una y a los 6 meses la segunda. El ministerio lo está recomendando como una sola. A los 18 meses viene el primer refuerzo de DPT, el primer refuerzo de polio, ya es oral, y la segunda dosis de sarampión, papera, rubiola. Luego viene a los 2, 3 y 4 años, ¿no? La dosis anual de influenza, y acá también se recomienda la dosis antineumocócica, pero la 23, ¿no? A los 4 años viene el segundo refuerzo de DPT, el segundo refuerzo de polio por vía oral que decíamos. Y a la edad de 9 años, 9, 10 años, en quinto grado, la vacuna de papiloma virus humano, que tiene 4 serotipos, actualmente hay una de 9 serotipos, y se colocaban 2 dosis, ¿no? La primera dosis y a los 6 meses la segunda dosis en las niñas, pero eso se ha determinado hasta el 2023. Luego de 2023, niños y niñas van a recibir una sola dosis. Bueno, estas son vacunas ya para niños más grandes y para adultos, ¿no? Que se coloca la dosis de DT o segunda dosis de T después de 2 meses y la tercera 6 meses después, ¿no? Este es un esquema gráfico de las vacunas recomendadas para niños con virus de hijos de mamás con VIH o niños con inmunodeficiencia, ¿no? De VIH. Vean ustedes que en los niños ya se puede vacunar con la vacuna de BCG, a pesar de que es una vacuna atenuada bacteriana, pero viendo que el niño tiene buenas condiciones, ¿no? Que no sospechamos que está por infección de VIH. Luego, en estos niños no se les coloca polio oral, no se les puede poner polio oral. Todas sus vacunas de polio van a ser parenterales, ¿ya? Luego, la vacuna contra polio, contra COVID, ¿no? Que es una vacuna a raíz de la pandemia, y ahora se está vacunando a los niños mayores de 6 meses, niños menores de 5 años, etcétera. Entonces, para resumir los logros, pues en la poliomielitis, el último caso se vio en Pichanaki en septiembre del año 1991. Ya han pasado más de 30 años del último caso de polio. Y en el año de 1994, la OPS pues dijo que la polio estaba erradicada en las Américas. Sin embargo, pues eso tiene serios problemas ahora, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela tiene polio y es siempre un riesgo de que esa polio ingrese a otros países, sobre todo a países como el nuestro, que recibe gran cantidad de migrantes venezolanos. En cuanto a sarampión, en el 2018 hemos tenido 42 casos confirmados de sarampión, en el 2019 hay un caso importado y de allí no tenemos sarampión. Pero en cualquier momento vamos a tener si nuestras cifras de vacunación están bajando. El último caso de rubiola congénita fue en el año 2006 y en el año 1979 la OMS ya dio la resolución de erradicación de la viruela del mundo, ¿no? Miren cómo era la viruela antes. Como comentaba su compañero, no estamos exentos de movimientos antivacunas, ¿no? Y aquí se mueve muchísimo dinero, hay muchas páginas web de movimientos antivacunas. Lamento decirlo, que hay médicos que forman parte de estos movimientos antivacunas. En internet se puede encontrar fotos, ¿no? Despierta, las vacunas son armas biológicas, vinculan mucho a Bill Gates con esto, ¿no? Fíjense ahí, alguien que va a vacunar, de vacuna, muerte y autismo, se relacionó, muchos años se dijo que las vacunas generan autismo, eso ya fue totalmente desmentido, ¿no? No hay ninguna relación de autismo y vacunas. Estas, por ejemplo, ¿no? Se acepta vacunas sin informarse antes de solo un borreo camino al matadero. Las vacunas son peligrosas. Bueno, la idea es que las vacunas realmente han demostrado por mucho tiempo que protegen a las personas, tienen un costo-beneficio muy grande en salud pública y lo ideal es tener niños muy bien protegidos con nuestras vacunas, ¿no? En este caso también este perrito está protegiendo a este bebé. Muchas gracias, chicos. Tenemos tiempo para preguntas, por favor. Y si hay preguntas,
¿O ya los cansé con tanta información? ¿Preguntas, Todo chicos? claro, doctor. ¿Sí? Muy bien, les agradezco su atención y estaré con ustedes, me parece, la próxima semana nuevamente hablando de algunos temas ya de enfermedades. Nos estamos viendo ahí, chicos. Estudien, por favor. Nos estamos viendo la próxima semana. Vale, doctor, Gracias, gracias. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.